Amigos de Cuerpo Médico, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy justamente vamos a tocar un tema bastante importante. Vamos a hablar de las neuropatías. Y yo me encuentro aquí en el Hospital Sabogal de la Red eSalud justamente para ver los tratamientos, los exámenes de descarte y estar siempre atentos a la prevención. Bueno, me he bajado de una de estas unidades especiales, ambulancias, que pertenecen a toda la Red eSalud y siempre están al servicio de la población. Es eSalud Estade, que es el servicio de transporte asistido de emergencias, y esta unidad es una unidad tipo 3, que es una unidad para manejo de pacientes críticamente graves. Y solamente para precisar qué es lo que tenemos aquí a nivel nacional en la Red eSalud, es una ambulancia que cuenta con bombas de infusión, monitor cardíaco, cardiodesfibrilador y ventilador, siempre buscando mantenerlos informados y poder conocer un poco más sobre lo que nuestro país a nivel salud tiene. Sin embargo, Fátima, yo voy a estar recorriendo todo el Sabogal, pero cuéntanos tú qué vas a tener ahí en el set junto con Sarita. Muchas gracias, Aura. Como siempre, qué importante dar a conocer a todo nuestro público las diversas instituciones que están listas para atender cualquier problema de salud. Ahora, en el Sabogal, contándoles todos los servicios que se ofrecen. Y por supuesto, eso también es un reconocimiento y homenaje a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a toda la parte técnica. Es fundamental reconocer el gran trabajo porque hay muchas dificultades, hay muchas carencias. Sin embargo, la parte humana de los médicos peruanos es algo que llama la atención en todas partes del mundo. Y desde aquí, desde Cuerpo Médico, siempre queremos hacerles un homenaje, un agradecimiento, porque entendemos la adversidad y también que dejan a la familia para atendernos y atender a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Así que gracias por eso. Y justamente ahí, desde el Sabogal, uno de los hospitales tan importantes que tenemos en la ciudad, Aura hoy nos va a presentar todos los servicios. Bueno, quisiéramos mostrarlos todos, pero la mayoría le vamos a pedir a Aura de los servicios que se ofrecen. El tema de hoy, como bien lo mencionamos, es neuropatías. ¿De qué se trata? ¿Cómo uno puede tener algún indicio que puede sufrir de esta enfermedad? ¿A qué especialidad debe de asistir? Bueno, todos estos detalles estaremos hoy contándoles en el programa con un importante especialista. Y como siempre, la nutrición. No podemos hacer Cuerpo Médico si es que no está Sara Abusabá para hablarnos de la buena alimentación. Sarita, qué importante todo que está relacionado a lo que comemos y somos, como tú lo dices, aquello que nos vamos metiendo en el organismo. Así es, Fátima. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y efectivamente, la alimentación va teniendo un impacto en las diferentes circunstancias que pasamos a lo largo de la vida. Neuropatías es un tema bastante amplio y cuando tiene que ver con un evento de urgencia, realmente uno se preocupa y la verdad, a veces uno pierde incluso hasta los papeles. Por eso hoy en el segmento de nutrición vamos a dar apertura a nuestras líneas telefónicas y también a las redes sociales para que ustedes puedan hacer preguntas relacionadas de nutrición con tal vez aspectos neurológicos o tal vez cualquier otra pregunta de nutrición que se les pueda haber quedado a lo largo de la semana. Así que estoy acá totalmente lista y dispuesta para poder responder sus consultas. Fátima. Bueno, siempre disfrutamos cada vez que hay el consultorio abierto porque todos podemos preguntar. Ya pueden empezar con sus llamadas, los teléfonos en pantalla. Y tenemos un gran programa para todos ustedes. Vamos a hablar de neuropatías, vamos a hablar de los servicios de Sabogal con Aura y por supuesto el consultorio nutricional abierto con Sara Abusabá. Esto es Cuerpo Médico y empezamos así.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico y ya me acompaña el doctor Carlos Palomino. Él es neurólogo y otoneurólogo del Hospital Luis Negreiros para hablar sobre neuropatías. Así que ya están los teléfonos abiertos, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Sara, siempre estamos hablando de esta necesidad de saber de nutrición y cada vez que haces este consultorio abierto la gente está lista para llamar, ¿no es así? Así es, Fátima, y es por eso que reiteramos la invitación de que nuestras líneas telefónicas están totalmente disponibles para que puedan hacer sus consultas. Hay que recordar que las neuropatías tienen que ver con todo este sistema nervioso y su buen funcionamiento, y tal vez tengan preguntas sobre nutrición en ese sentido. Así que marquen nuestras líneas telefónicas para que puedan hacer en el segmento de nutrición consultas sobre este y otros temas que se les puede haber quedado ahí en el tintero. Yo estoy aquí atenta, además, Fátima, escuchando el desarrollo central de neuropatías, que es muy importante. Muchas gracias, Sara. Y efectivamente, doctor, vamos a empezar un poco explicando para aquellas personas que nunca han escuchado ese término o que no conocen ese diagnóstico. ¿De qué trata? Ok, bueno, gracias por la invitación. Con gusto puedo orientar un poquito más de mi especialidad. Y vamos a ver a continuación de qué se trata esto. Las neuropatías, aquel trastorno de nuestro sistema nervioso periférico, es decir, el nervio que sale de la médula hacia adelante, hacia afuera, y involucra nuestro sistema de nuestros miembros superiores, miembros inferiores, entre otros. Este trastorno puede producirse debido a algunas alteraciones infecciosas, traumáticas, por compresión, alguna deficiencia de algunas vitaminas, que también va a ser importante en este tema nutricional que también vamos a ver. Así que todo esto engloba lo que son las neuropatías. Ahora, ¿a quiénes les puede dar una neuropatía? Es decir, ¿hay alguna manera de prevenirlas? ¿Hay un valor hereditario, genético? Ciertamente sí, tiene un componente hereditario. Sin embargo, es bastante prevalente en una entidad, en la diabetes, por ejemplo. Tenemos bastante población diabética en nuestro país. Y uno de los órganos que puede afectar la diabetes es el nervio periférico, y se llama o se conoce también como una polineuropatía diabética. Y esto es bastante importante en nuestra latitud. Así también hay componente hereditario y a veces otras entidades pueden generar las neuropatías. Cuando se trata de un solo nervio es una neuropatía, y cuando se tratan de más de dos nervios involucra una polineuropatía. Entonces hay que tener en cuenta estos datos, porque depende de a qué nos referimos, vamos a poder orientarnos sobre qué lo está provocando. Muy bien, doctor, vamos con una primera llamada. Ya se encuentra en la línea Alicia desde San Juan de Miraflores. Alicia, buenas tardes. Aquí el doctor la escucha. Buenas tardes, señorita Fátima. Buenas tardes, Alicia, querida. La escuchamos. Sí, mire, señorita Fátima, yo soy paciente con diabetes y últimamente estoy sintiendo muchos hincones en los dedos del pie. Y en las noches, generalmente en las noches, siento un nerviosismo en mi cuerpo que no me deja tranquila. Esas son las molestias que tengo. Bueno, vamos a hacerle la consulta aquí al doctor. Estábamos escuchando un poco a Alicia, que es una paciente diabética y que ya está sintiendo justamente algunas de las características que usted nos hablaba. ¿Qué podría hacer y qué pasos tiene que seguir? Importante esta pregunta, porque así vamos a darnos cuenta de cómo se manifiesta una neuropatía. Y vamos a ver que esto lo manifiestan en forma de entumecimiento, ardor, sensación de frialdad en el cuerpo, a veces sensación de hormigueo, que son las parestesias que nosotros llamamos, o una sensación de corriente eléctrica. Todas estas pueden ser manifestaciones claras de la neuropatía. Y como ya estábamos hablando de la polineuropatía, o en este caso de la neuropatía diabética, que probablemente nuestra paciente lo pueda tener, ya que nos manifiesta que tiene diabetes, uno de los síntomas que ella manifiesta es esa sensación de nerviosismo, que vamos a entenderlo como quizás aquella sensación de hormigueo que puede estar pasando por el cuerpo. Entonces, va a ser fundamental que reciba y que haga un control estricto de la diabetes, y a su vez que visite a la consulta de neurología para poder darle quizás algún tratamiento antineurálgico. Hay medicamentos que pueden ayudar a controlar esto. No curar, pero quizás sí controlar el dolor y controlar estas manifestaciones. Para que no esté sintiendo estos síntomas sí, porque que manifiestan, es bastante molesto. Muchos de los pacientes
O sea, no sé si, yo creo que muchos hemos sentido la sensación de corriente eléctrica cuando nos golpeamos el codo. Entonces, imagínense que sintamos esto, pero constante, mañana, tarde y noche, todo el día. Entonces, es un dolor muy, muy insoportable y requiere tratamiento médico, y ese tratamiento es a largo plazo generalmente. Muy bien, vamos, doctor, con otra llamada. Está ya Carmen en Pachacama. Carmen, muy buenas tardes. Aquí el doctor le escucha. Díganos su consulta. Muy buenas tardes, doctor. Mi consulta es, mire, mi esposo es paciente renal ya con diálisis, tiene diabetes, también complicación, se complicó con la diabetes. Ahora él tiene soporte de lo que es diálisis. Entonces, ahora él presentó unos temblores en el cuerpo, en las piernas, se le movían solas las piernas. Tiene dificultad para caminar, pero eso fue antes de la diálisis. Pero ahora, por ratos, hay veces las piernas o los brazos. Le han hecho una fístula en el brazo izquierdo y tiene rigidez. Me dicen que puede ser por neuropatía diabética que le pase esto. A ver, Carmen, vamos a escuchar aquí al doctor a ver qué nos dice. Sí, claro, importante porque también las enfermedades renales son un grupo de patologías que también pueden provocar estos síntomas, pueden provocar neuropatías, pueden provocar a su vez secundariamente la diabetes que también manifestaba el esposo de Carmen. Entonces puede ambos generar esa sensación de neuropatía o polineuropatía, y en este caso hay signos de alarma que hay que considerar, ya que a veces cuando esa sensación continúa, permanece y aumenta, ya hay una debilidad de ese miembro, ya el paciente no puede movilizar de la misma forma el miembro, ya sea el miembro superior, el miembro inferior, y esa dificultad va a conllevar a que el paciente claudique en su marcha, es decir, llega a imposibilitarse realizar una marcha adecuada, por ejemplo. Y esto es importante, ya que tenemos que tomar atención prioritaria en este tipo de pacientes y darle la medicación correspondiente. Sin embargo, hay que dar una medicación que pues es diferente o en una menor dosis, ya que es un paciente renal, es un paciente que tiene más cuidado. Entonces los medicamentos que se eliminan por el riñón van a tener que ser administrados en forma diferente que en otro tipo de pacientes. Así que yo creo que sí debe acudir para que podamos evaluarlo y pues darle un tratamiento oportuno. Listo, doctor. Vámonos ahora hasta Chiclayo. Eduardo ya se encuentra en la línea telefónica. Eduardo, muy buenas tardes. Escuchamos su consulta. Hola, señorita. Buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor de que, ¿cómo se llama? Porque yo no sufro de diabetes. Eduardo, La ICV, de la sangre, de la ¿usted sangre. podría bajar el volumen del televisor porque no lo estamos escuchando bien? Ahora sí. No tengo diabetes. ¿Ya? Entonces, pero yo sufro del lumbago. De vez en cuando, todos los días, después de la pandemia, tengo una ardencia en los pies. ¿Será debido al lumbago o me produce ardencia y me duele a veces para caminar? Muy bien, Eduardo. Vamos a hacer la consulta al doctor. Bien, Eduardo, es importante tu pregunta porque también vamos a hablar ya no de estas patologías, sino de las otras que generan o pueden generar una compresión del nervio. Y a veces esa compresión del nervio viene desde la columna vertebral, en cuyo caso muchas manifestaciones son como aquellas llamadas hernias de disco, hernias de núcleo pulposo, y esas pueden comprimir la raíz del nervio. ¿Qué sucede? Comprimen este nervio y al comprimir puede producir una sensación de corriente eléctrica como lo que estamos manifestando, o el hormigueo que va hacia el miembro inferior, y producir esa sensación de frialdad en los pies. Así que el lumbago, pero con estas características, cuando comprime este nervio, sí puede tener esas manifestaciones que nos comenta, así que va a ser importante que se pueda evaluar y, de ser es el caso, evaluar dónde está este problema y darle un tratamiento oportuno. Muy bien, doctor. Bueno, va a continuar con nosotras para seguir respondiendo todas sus consultas, pero ahora nos vamos hasta el Hospital Sabogal con Aura porque hay ciertos diagnósticos que necesitan de la tecnología y justamente el Sabogal nos ofrece diversos servicios muy importantes y necesarios cuando tenemos que tener un diagnóstico acertado. Aura, cuéntanos, ¿dónde te encuentras exactamente? Así es, Fátima, definitivamente aquí estamos en el área de neurología, estamos frente precisamente con el electromiógrafo, que es uno de los exámenes que se realizan
o que se tienen justamente para ver un diagnóstico adecuado de los problemas que pueden desencadenar la neuropatía. Aquí a mi costado tengo al doctor José Eduardo Málaga Herrera, que es neurólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, justamente que nos va a explicar un poco. Usted ha estado escuchando las preguntas del público, doctor, sabe cuáles más o menos son las inquietudes. Entonces es importante saber en qué casos se aplica precisamente esta prueba del electromiógrafo y también un poco cómo ayuda y cuál es el proceso. Cuéntenos, doctor. Muy buenas tardes con todos. El electromiógrafo es un aparato que se utiliza para provocar, representar las funciones del sistema nervioso, los potenciales de acción del sistema nervioso y muscular. O sea, con este aparato nosotros detectamos las polineuropatías, ya sea de etiología diabética, que es la más común. También pueden haber polineuropatías tóxico-metabólicas, oncológicas, y también un 30% son de causa desconocida, ¿no? O de etiología que no llegamos a determinar. Bien, doctor, y usted podría, aquí vemos un poco cómo también la licenciada está aplicando el tema de las agujas. Vemos unas agujitas, vemos unos chupones que se colocan. ¿Puede explicarnos un poco el proceso de esta prueba precisamente? Por supuesto. En este momento nuestra técnica Lucy está poniendo electrodos en el nervio mediano para detectar el potencial de acción muscular motor. O sea, por ejemplo, ahí lo que está buscando tal vez es detectar el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Cuando el nervio a nivel de la muñeca se comprime y produce dolor, quemazón, hormigueo, generalmente en las noches, ¿no? Ese es un tipo de neuropatía. Por ejemplo, ¿qué sucede de pronto cuando hay personas que tienen una parálisis facial, ya sea parcial o total, o alguna parálisis del cuerpo? En este caso, ¿estaríamos hablando de alguna lesión en el sistema nervioso periférico? Claro, para aclarar las cosas, la parálisis facial puede ser periférica, o sea, por fuera del cerebro, o puede ser central, donde está implicado el cerebro. Entonces, la parálisis parcial periférica es la que se hace un estudio con este aparato que es el electromiógrafo. ¿Y cuánto dura esta prueba, doctor? Precisamente, ¿existe alguna contraindicación? ¿El paciente debe tener algún tipo de preparación para poder someterse a esta prueba? Sé que se da en dos partes, precisamente. Claro, evaluamos la función motora, la función sensitiva y también la función muscular con la electromiografía, ¿no? Básicamente el paciente tiene que venir con ropa suelta, ¿no? En este caso estamos evaluando solo los miembros superiores, pero si tuviéramos que hacer una electromiografía de brazos, de piernas, de cara, el paciente tendría que estar con una ropa más suelta porque así no podríamos poner electrodos en la piel, ¿no? Claro, por supuesto. Y también sé que tienen la aguja electromiográfica. A veces son términos un poco complejos. Esa aguja precisamente, ¿en qué momento se coloca? No sé si la podemos mostrar por ahí también. Por supuesto. Acá tenemos la aguja de electromiografía. La primera parte es la velocidad de conducción, lo que está haciendo Lucy. Luego que acabamos con las velocidades de conducción de los diferentes nervios, ya sea el nervio mediano, cubital, peroneo, miembros inferiores, pasamos a la parte de la electromiografía. Esto evalúa, es una aguja que se coloca en el músculo. Por ejemplo, tenemos, puede ser en el músculo gemelo, en el vasto interno. Evaluamos la función muscular. Ahí queremos ver si está denervando, o sea, si hay problemas musculares, aparte de los problemas de nervio periférico. Ok, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Fátima, vamos a seguir un poco desarrollando más esta información. Vamos a dirigirnos ahora hacia el polisonógrafo, justamente para ver un tema de análisis de epilepsia o prueba de descarte, entre algunas cosas más. Así que bueno, vamos a regresar contigo para que el doctor que te acompaña pueda seguir respondiendo a las preguntas del público y nosotros nos volvemos a conectar en breves momentos. Muchas gracias, Saura, y efectivamente estamos aquí con el doctor Carlos Palomino. ¿Y qué es lo que mide exactamente este instrumento, doctor? Importante, Fátima. Vamos a ver que el electromiógrafo nos permite ver la velocidad de conducción de un nervio, nos permite ver la amplitud, el voltaje. Imaginémonos que el nervio tiene que pasar en una distancia a una velocidad determinada, en 10 segundos. Algo así también sucede en milisegundos, cuánto es la velocidad del nervio, y si es que esto es más lento, más rápido, si es que la amplitud es más alta, veremos que estamos identificando la neuropatía como tal y viendo cuál es el grado de la lesión del nervio.
Muy bien, qué interesante y bueno, es el único instrumento que nos permite Sí. conocer esta información. Vamos con más llamadas, aquí el doctor Palomino está atento a todas sus consultas y ya está Elda en la línea telefónica. Elda, muy buenas tardes, le escuchamos. Elda, por favor, baje el volumen del televisor porque si no, no la podemos escuchar aquí. No estoy con el televisor, con el volumen del celular. Ah, perfecto. Ahora sí, Elda, cuéntenos. Tengo 42 años. ¿Ahora sí se escucha? Si podría hablar un poquito más fuerte, se lo voy a agradecer. Tengo 42 años Muy bien. y hace tiempo vengo sufriendo de la columna. Cuando tenía 19 años me caí de un árbol de cabeza y nunca me pusieron el collarín, nunca fui al hospital y fue aflorando poco a poco que se me desvió la mandíbula, pero ya a último sentí como adormecimiento, como usted manifestó esa electricidad, el dolor constante de las cervicales, que ahorita me impide, por ejemplo, agarrar cualquier cosa y no puedo levantar los brazos ni nada. Tengo sensibilidad y no puedo tolerar el peso en alto. Y bueno, no sé qué tiene que... O sea, y la pregunta va a si la quiropraxia ayuda a aliviar el problema de la columna. A ver, vamos a preguntarle aquí al doctor Palomino. Bien, Elda, importante tus preguntas. Vamos a ver que quizás pueda estar relacionada alguna golpe, alguna fractura o algo que te haya podido ocurrir. Y es que también nuestra columna, nuestra vértebra a veces sufre por caídas, fracturas, y no podemos darnos cuenta hasta que algo lo gatilla, algo lo precipita. Entonces quizás puede estar ahí el origen del problema y muchas veces podemos hacer estudios como los que ya hemos presentado para ver exactamente si es que está pasando eso o si se debe a otro motivo. Entonces es importante aclarar esos datos y los estudios necesarios para poder identificar tu problema. Tiene que ir al neurólogo. Sí, de todas maneras, porque vemos que esa sensación de corriente eléctrica que ya la manifiesta puede estar en el origen a ese antecedente traumático que tuvo o de repente es otra cosa que está presentándose. Entonces eso requiere la evaluación. Muy bien, vámonos ahora hasta Chincha. Carmen está en la línea telefónica y también tiene una consulta para el doctor Palomino. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Fátima. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, la escuchamos. Señorita, para el doctor, mi consulta es, tengo mucho temblor en la mano y en la mano derecha y en el pie derecho. Y me hormiguea mucho la espalda. ¿Debido a qué es eso? Muy bien, dolor en mano y pies y hormigueo de la espalda, ¿qué podría ser? Ya. Bueno, igual en este caso tendríamos que evaluar. El hormigueo puede ser de distintas características. Si es solamente hormigueo, hay que considerar que a veces puede ser por contracturas musculares y esa sensación de hormigueo local. Entonces es diferente al hormigueo que va por toda una parte del cuerpo como en una forma como si fuera un río. Recordemos que el nervio tiene un territorio, entonces cada nervio es como si tuviese un recorrido similar a un río. Entonces esas son las características de una neuropatía, mientras que si solamente es un hormigueo localizado, quizás a veces tenemos contracturas musculares y eso puede tranquilamente a veces solucionarse o darse un tratamiento de relajantes musculares, entre otros, y solucionar un poco el problema. Muy bien, vamos ahora hasta Pueblo Libre. María también ya está en la línea telefónica. María, buenas tardes. El doctor Palomino la escucha. Buenas tardes. Gracias, doctor, por su respuesta. Yo pertenezco al PADOMI hace un año y mi problema es que poco a poco fui perdiendo la movilidad de las piernas. Ya no puedo bajar gradas, camino con bastón o con carrito andador. Y cada mes vienen doctores y desde el comienzo me dijeron que necesitaba terapia, que me iban a hacer transferencia a terapia. Hace una semana me puse grave y ya no podía moverme, unos dolores horribles. Vino la doctora, una neuróloga, y me dijo que lo que tenía era ciático, el nervio ciático. Y me recetó unas inyecciones y una pastillita. Dicho sea de paso, las que tenía que comprar. Muy bien, María. ¿Y usted qué consulta le quiere hacer al doctor? ¿Si está bien el tratamiento? La terapia. Muy bien. Doctor, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puede mejorar toda esa situación que usted está viviendo, María querida? Ciáticos que me ha paralizado prácticamente el cuerpo. Claro que sí, es un dolor terrible, además, el dolor de la ciática. Sí, Fátima, en efecto.
Pues este olor, lo que se refiere a nuestra paciente, quizás se deba a ese olor del nervio ciático. Es un gran nervio que está en la parte baja de la columna, que nace ahí, nace ese grupo de nervios que se juntan y forman el nervio ciático. Ese nervio es importante para que nosotros podamos flexionar, el pie, para poder caminar, para poder levantarlo en esta forma. El hecho de ya no poder hacerlo muchas veces implica un dolor del nervio ciático. Entonces va a ser importante que nosotros podamos verificar, corroborar si es que es ese nervio que está afectándose o si debido a la edad también a veces hay una pérdida y un trastorno de vitaminas que pueden estar deficientes. La vitamina B2 especial en adultos mayores, y esa deficiencia también produce esa sensación de frialdad en los miembros inferiores, esa sensación de hormigueos. Así que también tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario y la terapia física, importantísimo para que puedan recuperarse. No solo es medicamento, no solo es esto, sino también terapia física y rehabilitación. Bueno, qué importante ir al especialista y sobre todo hacer caso a las terapias para poder mejorar nuestra calidad de vida. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero antes están preguntando si ya está Sara Usabal lista para su consultorio. ¿Listo, Sara? Claro que sí, Fátima, totalmente lista para poder resolver todas sus inquietudes. De hecho, he estado muy atenta escuchando todo lo que nos han hablado nuestro invitado en esta oportunidad, y sin duda la nutrición tiene un impacto importante para la salud de todos estos nervios. Así que si tienen preguntas al respecto, aquí estoy esperando con mucho gusto. Muy bien, vamos a una pausa rápidamente. Regresamos con más aquí en Cuerpo Médico, hoy hablando sobre neuropatías. Volvemos. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico y en este segmento de nutrición donde nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes, lo mismo que nuestras redes sociales. Y ya tenemos una consulta. Leslie está en la línea y nos está llamando desde el INSE. Stephanie, perdón, ¿cómo estás, Stephanie? Te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quería hacer una consultita. Quería saber porque, bueno, yo tengo horario de oficina y en las tardes, bueno, me da mucha hambre, bueno, también por el frío. Y ya no quiero estar comiendo galletas, chocolates ni golosinas, ¿no? Porque yo sé que son malas para mi salud, pero ¿qué podría comer en todo caso, no? Stephanie, no me cortes, pero si te digo que te comas una fruta, ¿qué harías? ¿Te la comes o no te la comes? Sí, es que lo que pasa es que la fruta da frío. Pues mira, que en realidad hace mucho frío. Sí, Stephanie, en realidad tiene que ver un poco con la idea que tenemos. Yo te digo, cómete una fruta que te va a dar un montón de nutrientes, te va a dar vitaminas, minerales, fibra, esa energía que necesita el cuerpo porque te lo está pidiendo, porque hace calor, y acompaña con una bebida caliente libre de azúcar. Una infusión, por ejemplo, pero ¿sabes qué cosa también te puede funcionar muy bien? Que acompañes con una bebida caliente que además tenga fibra que da algo más de saciedad. Por ejemplo, un agua de linaza o agua de chía espesita, sin endulzar, hazla hervir con un poco de piña cortadita o con cáscara de piña. No comas esa fruta, resérvala para otra oportunidad y te tomas esa bebida caliente y te va a ayudar. Y otra de las cosas que también puede servirte es combinar justamente esta fruta fresca con un poco de frutos secos, un puñado pequeño, por ejemplo, de maní, de almendras, de nueces. Ese trabajo masticatorio un poco va a distraer a ese cerebro que está pidiendo un poquito más de cosas y te va a dar nuevamente saciedad. Vamos a ver qué nos consultan ahora a través de las redes sociales. A ver, nos está escribiendo Andrea Carvajal al Facebook. Dice, mi niño de 6 años solo quiere desayunar huevo todos los días. ¿Puede ser dañino para su salud? ¿Y cuántas veces a la semana debería darle frito y sancochado? Mi querida Andrea, qué bueno que has traído a colación el tema del huevo. Yo la verdad te diría que coma todos los días huevo. Un huevo diario para esos niños es excelente, incluso para el adulto. De hecho, estimamos que hasta 10 unidades de huevo durante una semana es algo que consideramos nutritivo y saludable. No tengas miedo a ese colesterol. Más bien te cuento que en esta yema del huevo tienes fosfolípidos que son importantes justamente para ese sistema nervioso y que además está relacionado con los procesos de memoria. Así que dale huevo con tranquilidad. Puedes darle frito, puedes darle sancochado. Recuerda que el huevo frito es uno de los pocos alimentos que no absorbe tanta grasa de la fritura.
Obviamente, mucho mejor si le quitas ese aceite, pero si es que es la forma preferida, eventualmente puedes dárselo sin ningún problema. Y tenemos más consultas que nos llegan también desde las redes sociales. Vamos a ver qué nos está preguntando José Bernales desde el Instagram. ¿Qué tan bueno o malo es tomar bebidas rehidratantes todos los días? No me gusta mucho el agua y mi trabajo demanda mucho la fuerza física. Bien, José, tú sabes que a veces no necesitamos necesariamente ver todas esas gotas de sudor para saber que estamos evaporando agua de nuestro cuerpo a través de la respiración, por ejemplo. Y requiere en ese momento, en la medida que tengas un trabajo físico intenso que dure más de 1 hora o que sea 1 hora realmente intenso, entonces una bebida rehidratante para ese momento podría estar bien indicado. Sin embargo, si tú no tienes ese desgaste, si eres una persona que está en un clima normal, no caluroso, probablemente en un clima frío incluso, entonces esa bebida rehidratante no la necesitas. Recuerda que las bebidas rehidratantes, además de electrolitos, también tienen azúcar que para tener el efecto rehidratante sí se hacen necesarias. Así que si no es ese tu caso, agua es suficiente. Y bien, continuamos entonces aquí con más temas importantes en Cuerpo Médico, y en esta oportunidad seguimos muy atentos a lo que Fátima tiene que contarnos. Fátima. Bueno, nosotros seguimos aquí hablando sobre neuropatías y los teléfonos están abiertos para que puedan comunicarse con el doctor Carlos Palomino. Pero, como lo anunciamos, vamos a seguir conociendo todos los instrumentos que tenemos aquí en el Perú para tener un buen diagnóstico, y justamente Aura nos va a seguir comentando sobre ello. Por supuesto, Fátima. Bueno, definitivamente visitar las instituciones a nivel salud que tenemos en nuestro país es importantísimo, justamente para brindar información y tranquilidad a las personas que deseen atenderse ante una patología, precisamente. Bueno, ahora mismo seguimos hablando del área de neurología, pero ahora estamos en la unidad de sueño para poder hablar un poco sobre exámenes que le hacen un seguimiento oportuno a las personas que tienen un diagnóstico de epilepsia refractaria. Nos sigue acompañando ahora mismo el doctor José Eduardo Málaga Herrera, que es neurólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Doctor, me está explicando un poco cuál es la diferencia entre un diagnóstico de epilepsia y un diagnóstico de epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es cuando un paciente, a pesar de recibir tratamiento antiepiléptico con 2 o más fármacos por un lapso de 2 años, no controla las convulsiones. Entonces, ahí derivamos a algunos pacientes para realizar un estudio que se llama videoelectroencefalografía. La videoelectroencefalografía es un estudio donde se analiza la actividad clínica del paciente y al mismo tiempo se analiza el comportamiento, se realiza un electroencefalograma, ¿no? Entonces, ahí vemos el tipo de crisis que tiene, o sea, lo grabamos con un video que tenemos por allá tenemos al paciente, y en el monitor vemos la forma de las ondas cerebrales, el trazado. Eso nos ayuda de repente a cambiar de tratamiento o a agregar otro medicamento, ¿no?, para un mejor control de la epilepsia en los pacientes refractarios. Bien, ¿y esto tiene alguna indicación previa? ¿El paciente debe prepararse, debe permanecer? Bueno, está asociado a la unidad de sueño, ¿debe quedarse toda la noche? ¿Cuáles son las indicaciones que debe recibir el paciente que va a realizarse este examen? Depende del tipo de epilepsia. Por ejemplo, tenemos pacientes que las crisis convulsivas son a predominio nocturno. Entonces ahí le haces una deprivación de sueño. Quiere decir que el paciente se queda unas horas sin dormir y viene acá y tratamos de que duerma para registrarlo durante el sueño, el tipo de crisis que está presentando, ¿no? Bien, y una vez que se hace este análisis, ¿cuál es el protocolo a seguir o cuál es el tratamiento que se le recomienda? Justamente usted está hablando de la severidad de esta epilepsia refractaria. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sigue una vez que se hace esta Entonces, en el paciente refractario que no controla, una vez que vemos el tipo de crisis que tiene, que hacemos un acercamiento, lo más probable es que rotemos el tratamiento, o de repente tal vez sea candidato a cirugía, ¿no? De repente es una epilepsia del lóbulo temporal que podría operarse, ¿no? Ya ahí se trabaja a la mano con neurocirugía, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, esto definitivamente es solo un pedacito de esta gran institución
como lo es el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, que pertenece a la red de salud. Creo que vamos a seguir recorriendo este hospital todavía a lo largo de lo que resta del año y a lo largo de lo que resta del programa Cuerpo Médico. Sin embargo, doctor, pedirle recomendaciones a las personas que lo están observando y que de alguna manera pueden tener cierta curiosidad o tengan alguna necesidad de acudir al servicio de neurología del hospital. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, nuestros niños, sobre todo se ve en pediatría, ¿no?, que tienen algunos movimientos anormales o a veces se quedan mirando como al aire y no puede ser algún tipo de crisis de ausencia, ¿no? Y los padres no se dan cuenta. A veces se dan cuenta cuando el niño baja en las notas, está irritable, tiene mal comportamiento. Y bueno, lo mejor es acudir al consultorio de neurología y descartar, ¿no?, si es que son crisis tipo ausencia o algún otro tipo de convulsión que pudiera sufrir, ¿no?, paciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente es un tema que podríamos abarcar muchísimo más. Sin embargo, por aquí, Fátima, acabamos de mencionar la neuropediatría. De pronto el doctor que te acompaña podría darnos alguna información al respecto o siempre invitar a la prevención o tener un poco más claro qué afecciones pueden ir directamente hacia los más pequeños en el tema neurológico. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a seguir aquí esperando un poco más, esperar la despedida de Cuerpo Médico para poder conversar un poquito más con ustedes. Pero regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Aura, y un saludo a todo el personal del Hospital Sabogal, que siempre tienen mucha calidad al momento de atender. Creo que como todos nuestros hospitales aquí, clínicas en el Perú. Doctor Palomino, continuamos con las llamadas y antes de recibirla ¿qué tan dañino es sentir algún síntoma de la neuropatía uno va a la farmacia, pide una pastilla y le pasó? ¿Cómo estamos atentando contra el diagnóstico? Sí, importante, Fátima, importante tu pregunta, porque lo que primero hacemos o hacemos mal muchas veces es acudir a la farmacia, preguntar qué puedo tomar para esto y estar con eso a veces meses o a veces años, creyendo que es un síntoma X que no requiere mucha atención. Sin embargo, si un nervio se está comprometiendo, si hay una compresión del nervio, eso puede provocar enfermedades y neuropatías. Una conocida es el túnel del carpo. ¿Cuántos pacientes no sienten ese adormecimiento en la palma de las manos, en la palma de la mano? Entonces, si eso progresa, el nervio se daña más de tal forma que es irreversible. Entonces, ya a veces nos queda mucho por hacer. En cambio, si lo identificamos en forma temprana, hay mucho por hacer. A veces se puede descomprimir ese nervio que está produciéndose ahí y a veces ahí podemos encontrar el asunto, ¿no? Ahí podemos encontrar la solución. Ahora, ¿una neuropatía puede originar que sienta mareos, por ejemplo? Importante pregunta. Mareo como tal no, pero sí trastornos del equilibrio. Entonces es un área que también nos dedicamos, la otoneurología también la llevamos aquí en nuestra especialidad, en mi especialidad en mi caso. Y pues sí, ya que nosotros no sentimos lo que pisamos, muchas veces el paciente dice, no, siento que piso las nubes, siento que estoy pisando y no siento lo que piso. Entonces imagínense el paciente que está ahí, entonces no tiene la sensibilidad que nosotros tenemos, entonces va a ser o puede ser más fácil que se caiga de las escaleras o que pueda tener algún trastorno y eso a veces conlleva en fracturas de caderas, en otros trastornos más serios. En cuanto a nuestros pacientes, quizás no ha pasado por eso y eso empezó por un daño en el nervio periférico, en el nervio de los pies, por así decirlo. Bueno, qué importante, doctor, las alertas que nos está dando y vamos con más llamadas. Ya están en la línea telefónica. Gracias a todas las personas que se vienen comunicando con nosotros aquí en Cuerpo Médico y nos vamos hasta Ica, ¿no es así? Muy bien. Nos vamos con Susana. Susana, muy buenas tardes. Sí. Aquí el doctor Palomino le escucha. Muy buenas tardes. Gracias por he luchado para que entre mi llamada porque es bastante importante. Soy, doctor, buenas tardes. Soy paciente oncológica. He tenido un cáncer o sigo teniendo cáncer, metástasis, ¿no? Primero me operaron del colon, me hicieron 8 quimioterapias y en la cuarta quimioterapia empecé a sentir yo esa electricidad, ese hormigueo, no ese adormecimiento. Pero continué con las 8 quimioterapias hasta el mes de agosto del año pasado. Y ahora he retomado las quimioterapias nuevamente porque está en el hígado, se ha ido al hígado. Y tenía un gran miedo volver a hacerme estas quimioterapias por la neuropatía, porque dije yo ya no voy a poder movilizarme. Yo cuando me bañaba era horrible, parecía que todo mi cuerpo le pasaba electricidad. Pero ahorita lo único que tengo son en las manos, el hormigueo es constante, como dice usted, día, mañana, tarde y noche. Solamente descanso. Cuando duermes no lo sientes.
¿no? Y los pies es como si estuvieran enyesados, o cuando camino siento como un bulto por debajo, ¿no? Que estoy pisando bultos. Y lo que quisiera saber, doctor, no sé, tendría que hacerme un análisis como usted está haciendo para saber si es reversible o irreversible. Mi quimioterapia termina el 31 de este mes, es la última, y creo que ahí tendría que hacerme yo el chequeo para ver en qué nivel está. Muy bien, Susana. Susana, le doy un abrazo muy, pero muy fuerte, y me encantaría que la tecnología avance y yo pueda dar un salto por esta pantalla y sentarme un momento con usted para darle un abrazo, pero reciba ese abrazo y qué fuerte que es, y la admiro, es así una heroína para nosotros por contarnos su caso. Con mucha fuerza, con mucha fe, y vamos a pedirle al doctor que nos dé un poco de algunas soluciones que podría tener en esta etapa. Doctor Palomino. Sí, Fátima, nos solidarizamos contigo, Susana. Estamos ahí viendo y tratando de que pues mejores, que mejore tu condición. Y te comento, muchas veces el tratamiento y la quimioterapia es un medicamento que pues trata de ayudar a disminuir esa lesión que tenemos, esa lesión tumoral que estamos teniendo. Sin embargo, alguno de los efectos adversos, efectos indeseables, puede ser que puede dañar algunos nervios periféricos o varios de ellos. Entonces, el detalle está en poner en una balanza. Entonces decimos, tenemos que darle este medicamento a Susana, sin embargo y puede presentar este grupo de trastornos, tenemos que dárselo y vamos a ver cómo va. Entonces yo creo que es parte de su condición que está teniendo. Sin embargo, lo que nos comentas es que ya es tu la última quimioterapia que vas a recibir, entonces esperemos que mi respuesta sería un poco más esperar esta última quimioterapia y ver cómo va. Si es que esto y esas manifestaciones que nos has comentado continúan, sí, va a ser indispensable hacer estudios quizás y ver cómo vas. Porque muchas veces esto es autolimitante, es decir, pasan unos días, a veces pocas semanas y ya desaparecen los síntomas. Y espero que eso sea tu caso. Muy bien, muchas gracias, doctor Palomino. Vámonos ahora con Flor, que nos está llamando desde Chiclayo. Flor, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta por mi mamá. Mi mamá tiene 54 años. Empezó con un dolor fuerte en el cuello. Luego empezó con el dolor de cabeza. Hace unas 2 semanas tiene un poco de mareos, pero lo que se ha ido iría al médico, ¿no? Y le han dicho, me han mandado a terapia diciendo que son principios de artrosis y que tiene una pequeña desviación en la columna. Pero lo que me preocupa es que mi mamá también tiene demasiado nervios y le han salido como unas ronchas en la parte del pecho. Somos tipo sarpullido. Y lo que no le quita hasta ahorita es el dolor. No sé, le han mandado al traumatólogo, pero no sé si la podríamos ya llevar porque me preocupa demasiado el dolor que tiene en el cuello y el dolor de cabeza que no le calma. Muy bien, Flor. Aquí me han dicho que dentro de 10 días recién tenían que llevarlo. Muy bien, aquí el doctor Palomino va a responderle, Flor. Bueno, Flor, hay un dato o 2 datos interesantes que nos comentas, y uno es el dolor en el cuello y el otro es el mareo, acompañado del dolor de cabeza. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que el mareo provoca la sensación de estar mareado, hace que el paciente se mantenga más estático, que se mantenga más erguido, y eso provoca a veces contracturas en el cuello. Entonces, lo que debemos hacer es ver el origen del mareo y tratar secundariamente esa contractura. Entonces, yo creo que puede estar quizás ahí el origen del problema, y en este caso, si es que se debe a un origen, si es que se ve al mareo el que está ocasionando esto, es tratar el mareo y ver cuál es el origen de esto. Y eso es todo un campo enorme que quizás en otro momento lo podemos tocar, pero en este caso muchas veces es el tratamiento de relajantes musculares en el cuello para ver esto, y suele ceder el dolor. Entonces esperemos que sea parte de eso. Otro caso más infrecuente quizás pueda ser algún trastorno en la raíz del nervio cervical y eso provocar esos síntomas que puede estar asociándose a lo que usted nos manifiesta. Así que habría que determinar eso. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí nos vamos hasta la Victoria. Tervio también tiene una consulta y muy buenas tardes. El doctor Palomino está muy atento a su pregunta. Lo escuchamos. Ya, mire, doctor, yo tengo neuropatía. Ya hace buen tiempo que me sucedió esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy yendo al médico, yo soy asegurado, ¿no? Pero no me dan hasta la fecha ni una pastilla, no me calma. He preguntado así a los doctores,
¿esto se sana? Le dije. Pues no, mire, se va solamente a aliviar con medicamentos, pero no se sana esto nunca, mijo. Entonces a mí me tiene preocupado eso. A ver, dígame, doctor, ¿se sana o no se sana? ¿O qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi ritmo de vida? ¿Qué puedo hacer, doctor? Muy bien, Tervio, no se preocupe. Porque es demasiado dolor. Sí, Gracias. el dolor es terrible, aquí el doctor Palomino nos contaba, pero no se preocupe, Tervio. A ver, vamos a primero con la pregunta que usted le hace. ¿Tiene cura? ¿Esto se sana? ¿Qué pasa con la neuropatía? Bien, Fátima, no hay una cura como tal. Cuando el nervio se lesiona, cuando ya hay un nervio que está dañado en forma moderada, en forma a veces severa, va a depender de qué parte del nervio está dañada, si es la parte interna o la parte que recubre el nervio, que es la vaina de mielina, que es como el aislante del cable de electricidad. Entonces va a depender de qué tipo de neuropatía estamos hablando. Sin embargo, el hecho que muchas de ellas no tengan una cura como tal, no quiere decir que no se pueda hacer nada, porque hay medicamentos que controlan estos síntomas, que ayudan a controlar el dolor. Entonces hay que determinar cuál es el origen en este caso. Si es una enfermedad crónica como la diabetes, es muy difícil que podamos hablar de cura, pero si es una enfermedad o una deficiencia de alguna vitamina, como la vitamina B12, que hace que no se esté recubriendo este nervio, quizás sí podamos darle esta vitamina necesaria y pueda recubrirse nuevamente esta vaina que recubre el nervio, y eso podríamos hablar de una cura. Pero muchos de estos casos sí requiere tratamiento médico crónico que involucra meses o años, y esto lo hacemos en forma individualizada. Bueno, doctor, tanta información hoy aprendida y creo que es importante este mensaje que usted nos deja de que debemos de ir al neurólogo para que nos dé una solución. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que tienen síntomas y les da un poco de temor el poder ir al médico y van simplemente a la farmacia que les den un calmante? Bueno, sí, en efecto. No abusar del uso indiscriminado de medicamentos o lo que tenemos del familiar que le resultó y que esto lo puedo tomar. Yo creo que no es ese el consejo, sino ir a un especialista, tratar de corroborar cuál es el origen del problema, si es una neuropatía, qué tipo de neuropatía es, debido a qué se está produciendo esta compresión del nervio, por ejemplo, o esta alteración que estamos teniendo. Y en base a eso, pues podemos avanzar con estudios diagnósticos, como ya los hemos visto, electromiografías, velocidad de conducción del nervio para ver dónde está el problema también. A veces imágenes, tenemos que tomar una radiografía o una tomografía, resonancias de la columna para ver el origen de esto y en base a eso darle un tratamiento. Entonces es nuestro consejo para que pues puedan recibir una salud adecuada. Bueno, doctor, un placer conocerlo y estaremos invitándolo nuevamente. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Palomino, él es neurólogo y otoneurólogo del Hospital Luis Negreiros de la Red de eSalud. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no se muevan, todavía volvemos con la parte final de Cuerpo Médico. Ahí estamos viendo las imágenes del Hospital Alberto Sabogal, uno de los grandes hospitales que tenemos. Y ya nos vamos a despedir, pero ustedes saben pues que todo el mundo quiere hablar con Sara por el consultorio. Sarita, por favor, tenemos que recibir a una televidente que siempre nos ve y te quiere hacer una consulta. Claro que sí, con todo gusto. Además, María desde Puente Piedra, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Señorita, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Una consulta. Tengo síndrome de ovario poliquístico y quisiera saber cuál sería la mejor manera de llevar una adecuada nutrición. Sí. María, mira, el ovario poliquístico, más que una condición que se limita justamente al ovario, tiene que ver con todo un trastorno metabólico. Es más, hablamos muchas veces de un síndrome metabólico cuando tenemos ovario poliquístico porque se caracteriza por tener mayor dificultad para perder peso, generación de acné, triglicéridos elevados, resistencia a la insulina. Entonces sí requieres una asesoría tal vez un poco más personalizada para que evalúe cómo está tu alimentación y te dé las pautas más claras en tu caso específico. Sin embargo, sí te diría que una de las pautas que tienes que tener
tener en cuenta es reducir aquellos alimentos que te dan mayor energía. ¿Cuáles son estos? Los grupos de alimentos que tienen mucho carbohidrato, por ejemplo, menestra, tubérculos, cereales, no eliminar, sino reducir. Y el otro grupo de alimentos que tiene que ver con las grasas de origen animal, esas sí las puedes retirar, y las de origen vegetal reducirlas también en cantidad. Fátima, yo creo que un tema de nutrición en ovarios poliquísticos amerita en alguno de los momentos así prontito. Sí, me parece súper interesante porque además a veces tenemos un diagnóstico, pero no nos dicen cómo debemos de alimentarnos. Sí. Entonces, o simplemente dicen haga dieta o coma menos. ¿Pero qué significa pero una no dieta? sabemos. Sí, pues, ¿no? De acuerdo a lo que el doctor te ha dicho. Bueno, ya lo saben que acá siempre estamos hablando de nutrición. Y hoy ha sido también, creo, Sara, importante darnos cuenta todo lo que el Hospital Sabogal tiene. Hemos visto la parte de neurología, lo que puede ser una neuropatía y cómo hay hospitales que cuentan con todos los instrumentos necesarios. Bien importante también no quedarse con la idea de que tengo dolor y solamente necesito algo para calmar el dolor, porque justamente requiere de estudios como los que se cuenta en el Sabogal para poder definir hasta qué nivel ha llegado esa neuropatía y cuál es el camino a seguir, porque ya vemos que podría deberse a alguna condición crónica de fondo o tal vez a deficiencias de nutrientes y también saber hasta qué nivel ha llegado ese deterioro en el nervio para poder dar la solución. Y Aura seguramente tiene más que darnos ahí desde el Sabogal. Aura. Bueno, en realidad me queda despedirme y regresar al canal para seguir buscando información al respecto. En realidad, Sara, lo que tú mencionas es importantísimo y nuevamente voy a resaltar justamente la integración que maneja este programa con las consultas en vivo, dando tú pautas muy puntuales sobre la alimentación y finalmente mostrando todas las tecnologías, pruebas, exámenes de descarte que invitan a la prevención aquí en los hospitales a nivel nacional. En esta oportunidad nos ha tocado visitar al Sabogal, justamente que pertenece a la red de salud, y también poder mostrar estas unidades de emergencia que son las ambulancias que siempre acuden lo más rápido posible para poder salvaguardar una vida. Entonces, ese es el objetivo de este programa y definitivamente seguiremos recorriendo Lima y el Perú para poder mostrar todas estas bondades y poder seguir hablando de salud aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias, como siempre, Aura, y qué bueno estar todos integrados en esta red trabajando por la salud. Es verdad, hay carencias, hay problemas, pero si cada uno va dando un poquito, un granito de arena desde su lugar, creo que el conjunto va a hacer mucho y vamos a poder ayudarnos. Nos tenemos que despedir, gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a volver, como siempre, con un tema interesante, temas que los plantean ustedes a través de las redes sociales. Así que escríbanos y estamos atentos a todas sus comunicaciones. Nos vamos, chicas, nos vamos. Hasta mañana. Chao.